Gracias. Bueno, buenas tardes para todos. Les habla José Manuel de la Torre, líder del área de normalización técnica de la Dirección de Ingeniería Especializada. Y les doy la bienvenida al evento de divulgación y socialización de las normas asociadas a seguridad y salud en el trabajo, elaborada recientemente por la empresa con la participación de profesionales de diferentes áreas de la organización, especialmente por la Dirección Salud y la asesoría de la profesional Marisol Ortega. En el marco del proceso de gestión del conocimiento, la Dirección de Ingeniería Especializada presenta a continuación la norma técnica NS 111 versión 3.0, que corresponde a los requisitos mínimos de seguridad y salud en el trabajo en espacios confinados, la cual se encuentra vigente en el módulo de consultas del SISTEC y está disponible a través de la intranet y extranet de la organización. El día de hoy nos acompaña Marisol Ortega Contreras, profesional en salud ocupacional, especialista en gestión humana de las organizaciones, con maestría en gerencia de proyectos, auditora interna HSEQ y auditora de recursos humanos. Marisol se ha desempeñado como coordinadora técnica regional de la ARL Positiva. Ha prestado su soporte en seguridad y salud en el trabajo para contratistas que prestan servicios a empresas como Argos, Aceros Diaco y EPM. También ha trabajado para la empresa de renovación de desarrollo urbano y la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá. En los últimos años, Marisol se ha venido desempeñando en el desarrollo y actualización de las normas técnicas de seguridad y salud en el trabajo como profesional del área de normalización técnica de la Dirección de Ingeniería Especializada. Bueno, si surgen preguntas o inquietudes, agradecemos realizarlas al final de la presentación, la cual será grabada para que pueda ser consultada a través de la página web de la empresa por los funcionarios que por alguna razón pues no puedan unirse o asistir a este evento. Les agradezco a todos apagar los micrófonos y sin más preámbulo, damos inicio al evento de socialización de la norma técnica NS 111 y los dejo con la profesional Marisol Ortega Contreras para que escuchemos su presentación. Muchas gracias a todos por su asistencia. Bueno, buenas tardes a todos. Es un gusto otra vez estar aquí en estas reuniones de socialización de las normas del componente de seguridad y salud en el trabajo. La de hoy es quizás una de las normas, todas son importantes, pero esta tiene una importancia, una relevancia para la empresa desde el punto de vista de seguridad por los eventos que hemos tenido en la empresa, específicamente los accidentes mortales. Esta norma también exige la actualización por la entrada en vigencia de la resolución 0491 del 24 de febrero del año 2020. Por esta razón ya se estaba realizando una actualización, pero la norma hace unas exigencias muy fuertes. Es importante que la gente que tenga bajo su responsabilidad personal que realiza este tipo de labores o de operaciones, la tenga muy presente. El alcance de la norma básicamente es relacionada con las labores en espacios confinados para todos los trabajadores contratistas, subcontratistas que presten los servicios en la empresa de acueducto de Bogotá. Como pueden observar, esa es la tabla de contenido. Es una norma muy grande, muy robusta, muy densa, pero es una norma que también tiene unas actuaciones desde el punto de vista de seguridad y salud en el trabajo muy importantes, exigidas por la normatividad legal vigente. ¿Qué es un espacio confinado? Un espacio confinado tiene unas características muy especiales. Las características están relacionadas con que no es un lugar para ocupación permanente o continua del trabajador, es decir, 8 horas diarias. Los medios de entrada y de salida son limitados o restringidos.
ya sea por la cantidad, por la dimensión o por la forma. No son lo suficientemente grandes y configurados como para que se permita el cuerpo de un trabajador pueda entrar o salir de manera fácil o práctica. Y no tiene una ventilación natural. La atmósfera generalmente contiene contaminantes que pueden producir la muerte de una manera muy rápida, de ahí la importancia del manejo del espacio confinado y de establecer las medidas de prevención y los controles de la empresa, aplicarlos antes, durante y al finalizar la jornada de trabajo o la labor que se vaya a realizar. Dentro de los espacios confinados existen unas clasificaciones muy amplias. El espacio confinado, de acuerdo a sus características geométricas, se dividen en tipo 1 y tipo 2. Los tipo 1 se denominan abiertos y los tipo 2 se denominan cerrados. El tipo 1, que son los abiertos, generalmente se clasifican o están clasificadas ahí lo que se llaman las zanjas, con unas profundidades no superiores a 1.2 metros, pero no tienen una ventilación adecuada y hay gran cantidad de contaminantes atmosféricos, gases y vapores. El tipo 2 se denominan cerrados y son aquellos que tienen una pequeña abertura y esa misma es la entrada y la salida, como túneles, pozos, bodegas o silos. En función de los riesgos potenciales, los espacios confinados se clasifican en clase A, B o C. Para nosotros como salubristas o como personal que hacemos actividades de SST, es la más importante. ¿Por qué es importante? Resulta que es a través de que hacemos casi todos los controles. El grado A son espacios que tienen peligros inminentes que van a comprometer la vida o la salud de las personas y están asociados a las atmósferas inmediatamente peligrosas para la vida o para la salud, o contiene una atmósfera combustible o explosiva, y la concentración de sustancias tóxicas superan los límites permisibles. Cuando socializamos la norma NS 180, ahí, que es la norma de higiene, esa norma evaluaba o establecía cuáles eran los límites permisibles para ciertos tipos de contaminantes, lo mismo que la NS 176, que es la norma de riesgo químico. Entonces, esas dos normas vienen a complementar algunos requisitos de espacios confinados. Dando continuación, el tipo B o grado B son aquellos cuyo contenido de oxígenos, gases inflamables o tóxicos están dentro de unos límites permisibles, pero adicional tiene unos riesgos asociados con derrumbes o el control que se estaba implementando es eliminado o el espacio tiene unos peligros anexos. De ahí la situación se hace más delicada. Y el grado C son situaciones de peligro en el espacio confinado, no exigen modificaciones a los procedimientos de trabajo o uso de los elementos de protección personal adicionales. Es decir, que los espacios confinados catalogados como grado A son los que necesitan una supervisión permanente y aplicación de protocolos de acuerdo a lo que se establece dentro de los procedimientos de las normas de seguridad y salud en el trabajo. La otra clasificación son los espacios confinados según las características ya conocidas. Entonces tenemos ahí, se dividen en categoría 1, que se hace necesaria una autorización, que es lo que llamamos los famosos permisos de trabajo. El grado 2 precisa un método de trabajo con un permiso para entrar, pero no hay necesidad de ventilación o una protección respiratoria adicional. Y la categoría B está basada en inspecciones, son espacios que ya se trabajan de manera rutinaria. Para poder clasificar el espacio confinado, uno de los factores o aspectos más importantes son los tipos de atmósferas. Las atmósferas se dividen o están catalogadas de acuerdo a qué? Al aire respirable y la calidad del contaminante. Entonces, ahí tenemos que tener en cuenta cuál es el aire respirable. Aire respirable es aquel que está en un rango entre 19.5 a 23.5% de oxígeno. El oxígeno no puede estar por debajo del 19.5
o superior al 23.5, porque también el exceso de oxígeno también asfixia y genera algún tipo de afectación en la salud del trabajador, inclusive la muerte. Ese es el riesgo más importante, o es el que se trata de controlar en un espacio confinado. ¿Por qué? Porque la muerte de un trabajador en un espacio confinado puede desarrollarse entre 1 a 3 minutos inclusive. Es un tiempo muy rápido. Las atmósferas peligrosas son las que se catalogan como un riesgo de muerte o incapacidad en el momento de ejecutar las labores. La tóxica es aquella que presenta cualquier tipo de sustancia química adicional de los contaminantes, como pueden ser los gases y vapores. Y las atmósferas explosivas son aquellas que tienen un LEL superior al 10%. El LEL es el límite de explosividad de una sustancia o de un gas que se encuentre en un espacio confinado. La atmósfera explosiva se divide en nivel pobre, nivel rico y nivel explosivo. De ahí que los medidores de gases, uno generalmente cuando no detecta cierto tipo de gas o no marca a veces el monóxido o el metano, uno mira el LEL, porque puede ser que sea una sustancia diferente a las que acostumbramos a medir en espacios confinados. Pero sí, si el LEL está alto, así lo demás esté normal, la persona tampoco puede ingresar hasta que no se tenga una atmósfera adecuada para el ingreso. También están las atmósferas deficientes o enriquecidas en oxígeno. Como podemos ver en las tablas, estos tienen unos efectos me dice la señora que revisa todo en la salud y en la integridad de las personas. Por ejemplo, la disminución del oxígeno puede darse por fermentaciones de materia orgánica presente en el interior de los espacios confinados. También se da por una combustión de un producto como la soldadura o el oxicorte. También por la absorción de productos químicos. Ahora, hay gases que hacen algo que se llama el desplazamiento del oxígeno. El oxígeno generalmente queda en la parte inferior cuando existen gases pesados o vapores que lo van desplazando. De ahí la importancia de hacer una medición permanente y estratificada durante el trabajo y las operaciones en espacios confinados. Hay o existen algunas sustancias que tienen unas afectaciones en la salud, específicamente los efectos son en el aparato o sistema respiratorio. Hay algunos gases que actúan en las vías respiratorias altas y otros en las vías respiratorias bajas. Digamos, en los espacios confinados que tiene la empresa de acueducto, algunos tienen presencia de cloro. Entonces, los requisitos para el manejo de cloro o el manejo de espacios confinados donde esté presente este químico, no se va a trabajar en esta norma, en la NS 111, sino que hay que leer la NS 129, porque ahí es donde se establecen los requisitos y los controles. Pero adicional, en el tema de requisitos, es necesario tener en cuenta, como les mencionaba, la NS 180 y la NS 176. La 180 nos especifica cómo se debe hacer la medición de los espacios confinados, con qué clases de equipo se hace, y la N176 nos establece también los límites permisibles, es decir, para trabajar en un ambiente seguro, para evitar algún tipo de lesión o un tipo de accidente. Por norma, no se debe ingresar a un espacio confinado si no está o si no se cuenta con la medición. De ahí la cantidad de eventos y accidentes. A veces nos confiamos de que hacemos la actividad permanentemente y creemos que nuestro olfato puede detectar los gases y los químicos presentes en un espacio confinado. Recomendación general, por favor, no ingresar a ningún espacio confinado sin hacer las respectivas mediciones. Esta norma, como todas las normas de SST que se han venido actualizando,
tiene un capítulo que es el capítulo 4.2 específico para obligaciones. Pero adicional esta norma, por requisito legal, establece cuáles son las obligaciones para la empresa, para el área de gestionar el tema de espacios confinados, de igual manera los trabajadores contratistas, y tiene un aspecto muy importante que es la única norma que establece las responsabilidades y obligaciones para algo que se denominan son dos roles, no son cargos, son roles: supervisor de espacios confinados y vigía de espacios confinados. Dentro de las obligaciones, específicamente para el vigía, dice que debe ser una persona, y ahí pues hay un trabajo muy importante y muy fuerte. Tiene que ser una persona que esté, primero, certificada, autorizada, entrenada y que tenga experiencia en el manejo de espacios confinados. Esa labor la puede desarrollar cualquier persona operaria de la empresa de acueducto que trabaje en espacios confinados, pero se debe certificar y se debe autorizar. Es decir, ser una persona competente. Esa es la competencia que se necesita y que deben desarrollar todos los trabajadores de la empresa de acueducto que realicen ingreso o sea un trabajador entrante en un espacio confinado. Ahora, la forma de trabajo en el espacio confinado depende de ¿qué? De la presencia de los gases o la atmósfera que tengamos, y depende de la tarea a realizar por el desgaste o quema de energía que tienen los trabajadores. El supervisor de espacios confinados tiene una actividad o unas responsabilidades muy específicas, que es desarrollar algo que se llama el análisis de peligro por actividad APA, que en nuestra empresa no se va a llamar APA porque la empresa tiene una metodología establecida que es el análisis de trabajo seguro ATS. Es decir, la metodología APA va a ser aplicada en la empresa de acueducto a través de los formatos conocidos como ATS o análisis de trabajo seguro. De ahí la importancia de conocer cómo se desarrolla este tipo de formato. Y lo más importante, este formato tiene que ir unido al permiso de trabajo que tiene que desarrollarse en sitio y debe ser específicamente para la obra o para la labor o para la actividad que se va a realizar en el día. No es que yo haga un permiso de trabajo para el mes, no, tiene que hacerse para ese día y debe ser de acuerdo con las características que tenga ese espacio confinado. El supervisor de espacios confinados va a tener otro rol principal, que es conocer el procedimiento operativo normalizado y la forma de actuación dentro del plan de emergencias. Esto es muy importante porque se debe saber en el caso de un evento cómo se va a actuar, cómo se va a hacer el desarrollo del mismo. La División Salud Ocupacional tiene unas funciones muy específicas dadas por la norma. Dentro de estas tiene que realizar, o en compañía pues de las directivas a la alta gerencia de la empresa, desarrollar algo que se llama el inventario de espacios confinados, el cual tiene que estar clasificado de acuerdo con la clasificación que vimos dentro de las generalidades, y tiene que establecer unos procedimientos. De igual manera, la norma exige que se desarrolle el sistema de gestión de espacios confinados, que es mucho más profundo y mucho más amplio que lo que conocemos como el procedimiento de trabajo seguro, el programa de trabajo seguro en alturas. Es decir, este tiene el nivel, está al mismo nivel del sistema globalmente armonizado. Es decir, dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo ya tenemos dos sistemas más pequeñitos, que es el sistema globalmente armonizado y el sistema de gestión de espacios confinados.
¿En qué se cruza con el sistema globalmente armonizado con espacios confinados? En el manejo del conocimiento de las fichas técnicas y la caracterización de los gases, químicos, vapores presentes en las labores dependiendo del espacio confinado. Esta parte, bueno, ya la vimos, que es la parte del supervisor de espacios confinados. Es muy importante que la gente empiece a tomar conciencia, dependiendo de su cargo, cuál rol va a empezar a jugar dentro del sistema de gestión de espacios confinados. En los espacios confinados tenemos un impacto muy alto en la salud. ¿Cuáles son los efectos? Los efectos básicamente están relacionados con daños en vías respiratorias altas y bajas, o sencillamente una dosis letal que me produce la muerte. Lo importante es identificar en el espacio confinado qué riesgos adicionales tengo, como por ejemplo caídas de altura, caídas del mismo nivel, inundaciones, que eso me van a producir ¿qué? Lesiones, fracturas, traumatismos importantes o el accidente mortal. ¿Cómo está definido en la norma? En la norma legal, el programa de gestión para trabajos en espacios confinados. El programa tiene que tener primero una definición y establecer cuáles son los componentes. Ese programa adicional va a contemplar un objetivo general que debe ser aplicado a toda la empresa o a todas las áreas. El marco conceptual y legal del programa, es decir, todos los espacios confinados, cuáles son las clases y cuáles son las características y el inventario. Los roles y las responsabilidades que ya los analizábamos en la parte anterior, en las anteriores diapositivas, y el análisis de peligros, evaluación y valoración de riesgos y establecimiento de controles que prevengan daños en la salud de los trabajadores. Esto se reduce en las matrices de peligros que se tienen por cada área, por cada proceso. El inventario, clasificación y ubicación de los espacios confinados. Ahí hay que hacer algo que se llama un mapa de riesgos y evaluar en las diferentes áreas de la empresa qué presencia de espacios confinados y cuáles son las características. ¿Para qué? Para que la gente cuando vaya a hacer la intervención en un espacio confinado tenga una caracterización, es decir, por ejemplo, permanentemente vamos a hacer intervención en un pozo ubicado en la carrera séptima con 50. Entonces, ahí, ¿qué tengo alrededor? Entonces, hay, por ejemplo, tenemos una lavandería, tenemos un restaurante. Entonces, ellos generan un tipo de residuos que van al alcantarillado y esa presencia de esos elementos que se generan o esos vertimientos me van a generar un tipo de gas o un tipo de vapor que en determinadas horas es más alto el cauce. Entonces, ¿qué me permite? Saber qué realmente, qué tipo de gas o qué tipo de condición voy a tener en ese espacio confinado, que va a ser diferente al que si yo voy a hacer una intervención en un pozo, digamos San Benito, que San Benito, el alcantarillado recibe los residuos de todas las plantas fábricas de curtiembres. Entonces el tema de los químicos y los vertimientos van a tener otra caracterización, por ende el riesgo va a ser mayor por la exposición a gases y vapores. Entonces esa es la idea de un inventario y clasificación de los espacios confinados. Finalmente tiene que hacerse procedimientos y anexos, formatos o listas de chequeo, toda la parte documental. De igual manera, establecer, dependiendo de cada inventario, las medidas de prevención y protección para estos mismos y los procedimientos en caso de emergencias que se ven reducidos a los procedimientos operativos normalizados, que son los PONS. Finalmente, solicitan los indicadores de Sí. gestión del programa de trabajo en espacios confinados.
¿cuáles son los procedimientos para el trabajo en espacios confinados? De acuerdo a lo que tiene la empresa de acueducto, se presentan, por ejemplo, hay unas medidas generales y a otras muy específicas que dependen de qué, de la determinación o la intervención que se vaya a hacer y de igual las características del espacio confinado. Pero hay muchas normas que relacionan, digamos, por controles al espacio confinado. Entre esos están la NS 107, la NS 114 y la NS 131, las cuales deben ser tenidas en cuenta en el momento de ejecutar algún tipo de tarea. Por otra parte, la NS 117 establece los requisitos mínimos para el manejo de gases comprimidos. Si vamos a hacer algún tipo de trabajo en caliente, que es aquel trabajo que está relacionado con soldadura, oxicorte, pulidora, todo lo que me genere una chispa, tengo que realizar una actividad que se llama la purga, es decir, que no exista el más mínimo presencia de gases o vapor porque puedo generar una explosión. También tengo que tener en cuenta si mi espacio confinado está más relacionado o con una excavación o con una zanja, entonces debo mirar los requisitos establecidos en la NS 041 o en la NS 019 o 072. Todo esto con el fin de ¿qué? De que la intervención sea de una manera integral. Entonces, las normas o el componente de normas de SST no se pueden leer aisladas. Generalmente una relaciona unos requisitos que van a aportar a otra labor o a otra actividad, o a veces en un espacio confinado podemos tener una combinación de tareas críticas. Puedo tener alturas, puedo tener izaje, puedo tener excavación, todo en un mismo espacio. De ahí la importancia de conocer los requisitos de estas normas. ¿Cuáles son las medidas de prevención, intervención y control establecidas en esta norma? Lo primero son los controles administrativos. Una que se utiliza mucho cuando uno está en terreno es la rotación del personal. La rotación del personal es, por ejemplo, dependiendo del desgaste de energía y de la tarea, una persona puede estar entre 13 y 15 minutos en el espacio confinado, hace la actividad, se saca esa persona, se deja digamos que recupere fuerza, se hidrata, porque en un espacio confinado la persona pierde demasiada agua, se deshidrata muy rápido. Ingresa otro trabajador y se pueden establecer de a 2 turnos, digámoslo así, para ejecutar una tarea. Ese es un control administrativo. La señalización del área, que ya sabemos cómo se hace la señalización, que está en la NS 181 o en la NS 131, que tiene que ver con el tema de señalización vial. Lo mismo la delimitación del área. Esa delimitación está en cualquiera de las dos normas. Usted puede encontrar qué aspectos aplican al tipo de espacio confinado. Ahora, el procedimiento para el espacio confinado es la forma como usted realmente va a ejecutar la tarea. ¿Cómo va a ser la medición? ¿Cómo va a ser el permiso de trabajo? ¿Cómo va a ser el ATS? ¿Cuáles son los controles que yo mismo voy a poner para la ejecución e intervención de ese espacio confinado? El control de acceso, se suben, si ingresan 2, salen 2, la rotación, no puede haber más de 3 personas en un espacio confinado, porque el rescate sería muy complejo si es de presentarse algún tema o algún momento, o una atmósfera peligrosa en cualquier momento puede presentarse. De igual manera establece algo muy importante, que es el bloqueo y el etiquetado. Esto está en la norma de energías peligrosas del SISTEC, que es la, ay Dios mío, se me olvidó ahorita, la NS 179, creo que es. Y también está el análisis de peligro por actividad, que era lo que ya pues lo hemos hablado, lo hemos comentado, y cuál es el uso de equipos o sistemas de iluminación, que para espacios confinados la iluminación tiene unas
características especiales, no puede ser cualquier tipo de linterna, no puede ser cualquier tipo de iluminación y tiene que tener una característica que tiene que ser antiexplosiva. La medición es de las cosas más importantes que tenemos en el tema de trabajo en espacios confinados. Tiene que hacerse de manera permanente. Hay personas que solamente hacen la medición en el momento del ingreso, pero usted no sabe cómo es el comportamiento o qué sustancias estén ahí, qué gases, qué vapores. Por eso tiene que hacerse de manera todo el tiempo durante la ejecución de la labor. De igual manera tiene que hacerse de una manera estratificada. ¿Qué es estratificada? Si usted mide, digamos, hay una manguerita que generalmente tienen los equipos de medición, y la manguerita, si usted la introduce en la parte final, digámoslo así, del espacio confinado, la medición es diferente a si usted hace una medición a nivel medio del espacio confinado o en el nivel muy superior del espacio confinado. ¿Por qué? Porque la concentración de gases y vapores es diferente en cada uno de los niveles, pero su trabajador sí puede ingresar. Generalmente cuando uno hace la medición en pozos con bajo caudal, generalmente usted ve, te marca normal todo, pero cuando el trabajador ingresa y empieza a caminar, los gases empiezan a subir, empiezan a ascender. De ahí la importancia y la permanencia de estar haciendo esas mediciones. También depende del tipo de espacio confinado. Lo ideal es que el trabajador que ingrese con un propio medidor. ¿Para qué? Con alarmas ya auditiva, de vibración, con luminaria. ¿Para qué? Para que en el caso que se presente un cambio repentino de la atmósfera, el trabajador inmediatamente pida ser sacado del espacio confinado. Las condiciones de los equipos de medición son muy especiales en el sentido de que deben estar permanentemente calibrados. Si un equipo es mal manejado y sufre una caída brusca, puede desconfigurarse muy fácil y esto nos reflejaría una medición incorrecta. Por lo tanto, una actuación puede generarnos un accidente mortal, porque yo veo la atmósfera con normalidad o con porcentajes normales y al hacer mi ingreso, pues resulta que esa no era la realidad del espacio confinado, de la atmósfera. Por eso es tan importante tener en cuenta esto. Ahora, hay otro tema que es los elementos de protección personal y colectiva. Esto se encuentra en la NS 182 y se establecen que los requisitos para la ventilación. Un espacio confinado necesita un tipo de caudal específico, ya sea de ingreso o de salida de aire. Hay actuaciones para ciertos espacios confinados. Por ejemplo, si yo voy a hacer la intervención en un tanque, yo tengo que dejar ventilar el tanque mínimo 24 horas antes de incluso hacer la intervención. Y aún con esta ventilación, a veces no me refleja el menos del 5% de cloro, que es el límite para poder ejecutar tareas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que instalar un equipo de ventilación con un caudal dependiendo de qué, de mi espacio confinado, de lo amplio de mi espacio confinado y de la concentración. O, en su caso, si es muy urgente la intervención, debe colocarse los famosos autocontenidos. Entonces, todas esas características de ventilación están en la NS 182. Entonces, sentando aquí, la norma habla de ventilación por dilución, ventilación localizada y equipos de ventilación. En los equipos o los autocontenidos generalmente se utilizan en atmósferas inmediatamente peligrosas para la vida o la salud, es decir, que los límites permisibles o los límites techo, como a veces los conocemos, son superiores y una persona en condiciones normales no sería capaz de ejecutar ninguna tarea, es decir, su ingreso inmediatamente afectaría su vida.
Entonces, de ahí la importancia de saber qué equipo de respiración debo utilizar, en qué momento se debe utilizar. El equipo de respiración, para poderlo yo escoger o elegir, debo revisar primero cuál es el tipo de contaminante que tengo, cuál es la concentración de los mismos, cuál es el porcentaje de oxígeno que tengo, cuál va a ser el tiempo de exposición, porque tampoco puedo meter a un señor con autocontenido por, no sé, 3 horas, 4 horas, no. Ya también hay otros aspectos, como los mencionaba, que es el desgaste de energía y la deshidratación en el espacio confinado. También debo conocer cuál es el funcionamiento del equipo y cuáles son las limitaciones del equipo. Siempre debo tener en cuenta esto, ¿para qué? Para evitar un tipo de evento, accidente grave o mortal en un espacio confinado. Generalmente en un espacio confinado se les recomienda muchísimo a los trabajadores y es muy difícil, es muy complejo, porque si yo veo que mi compañero se desmayó apenas ingresó al espacio confinado, pues ¿yo qué hago? O por instinto, yo entro a sacarlo. Entonces ya no hay que sacar uno, hay que rescatar dos. Eso es un tema muy complejo, ¿no? Es un tema muy delicado porque pues es muy difícil usted ver a su compañero y no querer ayudarlo o no hacer el intento de ayudarlo. Por eso es importante que nos preparemos en los procedimientos operativos normalizados, nos preparemos cómo actuar en un caso de emergencia para poder ser lo más, digamos, lo más efectivos posibles en algún momento o en una situación que tengamos que esté involucrada la vida de una persona. Esto es algo que nos cuesta mucho trabajo hacerlo, que es el famoso permiso de trabajo en espacios confinados y en todas las tareas críticas. El permiso de trabajo solamente aplica para tareas críticas. ¿Cuáles son las tareas críticas? Espacios confinados, excavaciones, trabajos en alturas, izaje, energías peligrosas, manejo de productos químicos está considerado como una tarea crítica también. Estos permisos tienen, digamos, unos controles, unas listas de chequeo que deben cumplirse a rigor. Y si alguno de esos aspectos dice no, entonces no se debe hacer la intervención hasta que todas las condiciones reporten sí. ¿Cómo está conformado un permiso de trabajo? Tiene unos aspectos generales, tiene la planeación, qué tipo de tarea, dónde se va a hacer, qué componentes tiene ese espacio confinado donde se va a hacer la intervención, tiene un encabezado, la lista de verificación y finalmente dice si el permiso de trabajo debe ser cancelado o si se reevalúa el permiso de trabajo o si definitivamente toca generar un permiso de trabajo nuevo para la actividad o labor que se está desarrollando. A veces un permiso de trabajo se suspende porque una condición, por ejemplo, cuando iniciamos el trabajo, mi atmósfera era totalmente segura, pero a mitad de la labor o 3 o 4 labores después del espacio confinado, la condición cambió. Entonces, ¿yo qué hago? Retiro mis trabajadores, saco mis trabajadores, cancelo el permiso de trabajo para hacer ¿qué? Una adecuación de la atmósfera a hacerla segura. Reanudo la actividad con el mismo permiso de trabajo y tengo que hacer los registros de qué, de qué controles estoy haciendo, como es la ventilación, o dejo ventilar, abro otra, 2, 3, digamos que estamos en un pozo, destapo 2, 3 pozos seguidos para que ventile. Eso básicamente es lo que nos hace que el permiso de trabajo hacer una tarea que segura. Y todo tiene que estar documentado. En el caso que yo no pueda ventilar, porque el espacio no lo permite o porque las condiciones no se dan, el equipo se me dañó, debo registrar y documentar por qué razón no lo hago y adicional, qué otro control o intervención hice para asegurar esa atmósfera o ese espacio confinado. ¿Cuáles son los peligros asociados a los espacios confinados? Como ya se los comentaba, los cambios bruscos de ¿qué? De las atmósferas o de los contaminantes o presencia de los mismos.
presencia de sustancias químicas adicionales que no estaban en el momento inicial de la tarea. También tenemos una presencia importante o un riesgo biológico importante desde el punto de vista de presencia de bacterias, roedores, serpientes. Si ustedes quieren, digamos, fortalecer el tema de riesgo químico relacionado con el espacio confinado, con otras áreas o procesos de la empresa, lo pueden encontrar en la NS 171, donde está todo el manejo de riesgo biológico. Riesgo biológico no desde el punto de vista de ruta hospitalaria, sino de las actividades propias del acueducto, como son labores en alcantarillado, labores en la parte de gestión documental, donde hay un riesgo biológico importante. Entonces ahí usted puede fortalecer y conocer cuáles son los requisitos para controlar y manejar el riesgo biológico. De igual manera, se recomienda mirar la norma de trabajos en caliente que se debe tener en cuenta en el momento de realizar un espacio confinado si usted va a desarrollar labores de soldadura, oxicorte o pulidora en el espacio confinado. Esto sí que es importante, el tema de formación, capacitación y entrenamiento. La norma, como ustedes la observan ahí, la norma da qué tipo de actuación es, qué responsabilidad va a tener dentro del sistema de gestión de espacios confinados y el periodo de formación y certificación que se necesita. Si usted no desarrolla esto, no puede o no debería trabajar en espacios confinados hasta que todo, digamos, esto no es de un día para otro, esto es progresivo, ¿no? Es progresivo porque pues la norma da una vigencia para poder hacer su, digamos, su implementación o empezar a exigir el cumplimiento de la misma. Entonces, ¿quién es el responsable del diseño y la administración del programa de gestión para trabajo en espacios confinados? El responsable es el jefe de la División de Salud Ocupacional, los trabajadores entrantes, los supervisores. Como les decía, esto no es un cargo, es un rol que se juega dentro de la ejecución de las tareas. Y finalmente tenemos en la norma los planes de emergencia y contingencia en la NS 134. Esta norma es muy importante para las personas que tienen contratistas o son supervisores de contratistas que adicional al plan de emergencia y contingencias deben desarrollar el plan de gestión del riesgo. Y el espacio confinado tiene una actuación muy importante dentro de ese plan de gestión del riesgo. Bueno, vamos a hacer, les pido el favor, 3 minuticos para que por favor me contesten el qué, la apropiación del conocimiento. Es una encuesta súper rápida, súper sencilla. Les agradezco a todos y después de los 2-3 minuticos vamos a desarrollar preguntas, una pregunta, las demás en el chat me las pueden dejar. Ustedes saben que yo soy muy juiciosa contestando el chat y el correo, entonces les agradezco que me las dejen ahí, pues les pido de antemano disculpas por el tema que llegué, la plataforma nos costó hoy mucho trabajo podernos conectar, pero de igual manera, con el mayor de los gustos, les contesto las preguntas que tengan. Muchas gracias. ¿Aló?
Bueno, acá en el chat tengo una pregunta. Jean-Pierre dice, ¿es posible integrar el mapa de riesgos de espacios confinados con el sistema de gestión operativa de la empresa? Bueno, primero que todo, Jean-Pierre, pues no sé cómo vaya a quedar el sistema de gestión de espacios confinados, porque pues hasta ahora sale la norma que es la que va a soportar toda la parte del sistema con cada uno de los aspectos. Entonces, pues yo pensaría que sí, pero realmente pues es prematuro porque hasta ahora se inició la construcción del mismo. ¿Cómo los trabajadores operativos pueden acceder a esta norma? Los operativos pueden acceder a través de sus supervisores o los tecnólogos de obras civiles, solicitándola directamente a ingeniería especializada a través de la División Salud Ocupacional o solicitando una socialización de la norma específicamente para ciertas áreas. ¿Otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna persona quisiera saber algo más? Mari, con Gregorio. Hola Gregorio, ¿cómo estás? Muy buena tarde. Mari, buena tarde. Buena tarde, Mari. Me causa, o más bien, la pregunta va encaminada. ¿La norma o la norma que en este momento está regulando todo lo de espacios confinados está muy reciente? Nosotros vamos adelantados, ya tenemos la 111, pero la aplicación de esta empezaría ¿desde cuándo? Porque digamos que la ley está dando un tiempo perentorio, pero si miramos en este momento todavía no hay ni siquiera academias acreditadas para poder cumplir con los requisitos de la norma. Ya estamos hablando de unos requisitos específicos en la norma S111 y no tenemos todavía ni siquiera academias o tenemos escuelas acreditadas por parte de los ministerios para poder empezar todo el entrenamiento. Entonces, ¿cómo sería este tipo de aplicación contra la norma? Y no sé si ahorita la mismo ministerio dé un plazo adicional para la aplicación de la misma, porque si miramos la norma estaba diciendo que para el mes de septiembre tendría que entrar en vigencia. Es como las inquietudes que me nacen. Bueno, frente al ministerio, hasta el momento el ministerio no se ha pronunciado, no ha sacado ninguna circular, no ha generado ningún tipo de... No ha generado ningún tipo de, digamos, de actuación al frente, pero también tenemos que tener en cuenta el tema de la pandemia, que ha sido un tema muy, ha impactado mucho, ¿no? En todos los aspectos. Pero que yo tenga entendido, sí ya hay academias que incluso antes de que saliera la norma ya tenían establecidos ciertos protocolos y ciertos controles. No sé, ministerio, cómo esté certificando, la verdad en este momento no tengo idea cómo se está haciendo la certificación de las escuelas o de los mismos, pero también da la posibilidad, la norma, la 0491 da la posibilidad de que las empresas establezcan las unidades vocacionales de formación, las UAES. Esta norma autoriza a las empresas para crear las UAES. Entonces, desde ese punto de vista es muy importante. Entonces, Gregorito, estamos hablando, me da pena cortarlos, pero es que tengo una reunión urgente. De verdad me disculpan, muchas gracias por el apoyo y por la colaboración. Muy amables y feliz fin de semana. Dios les bendiga. Gracias, gracias. Bueno, muchas gracias. Yo los invito a todos a que abramos los micrófonos y le demos un fuerte aplauso por su presentación. Muchas gracias. Esta norma técnica, como muchas más normas técnicas que tienen que ver con seguridad y salud en el trabajo, son de vital importancia. Pero de vital importancia es de vital importancia. Es decir, son normas supremamente importantes para el ejercicio de las actividades misionales del Acueducto de Bogotá. Entonces, nosotros les estaremos enviando en los próximos días nuevas invitaciones para que participen en la socialización de las normas técnicas de seguridad y salud en el trabajo. No me resta más que darle las gracias a Marisol y a todos los asistentes y desearles un buen fin de semana.
Que estén muy bien y muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias a todos.